electroforesis y principalmente de electroforesis en las cuales utilizan diversos medios de soporte. Pero la principal de las electroforesis que utiliza medio de soporte es la que utiliza el gel de poliacrilamida, que es la que vamos a ver en esta oportunidad. Aquí están los objetivos. Espero que esta clase sea un poquito más corta que la anterior, ¿verdad? Y este es el contenido, que esto lo tienen ustedes en su manual. Para comenzar, bueno, ya vimos nosotros que es un medio de soporte, ya vimos algunas de las características que debe tener, etcétera. Pero ¿qué hace que el gel de poliacrilamida se pueda utilizar o sea uno de los más utilizados? Una de las principales características que tiene esta es que la concentración del gel de poliacrilamida puede variar casi sin límite, ¿verdad? Esa característica no la posee ni el gel de almidón ni el gel de agarosa. Puede variar casi sin límite y por lo tanto el grado de separación de las moléculas es bien variado. O sea, puede separar moléculas grandes y moléculas bien pequeñas también. Además, nos brinda un mejor manejo del gel, ya que el gel que se emplea en este caso, nosotros lo podemos teñir, como vieron ya en el video, se puede fotografiar, etcétera. O sea, es bien maleable su utilidad. Y la absorción de proteínas en este caso es bien mínima. El flujo electroosmótico es casi nulo en este caso. Es casi nulo. La poliacrilamida es un compuesto no único, sino que es un compuesto que resulta de la polimerización de la acrilamida por acción de agentes formadores de enlaces cruzados con la bisacrilamida. Es decir, si yo les preguntase cuáles son los componentes de la poliacrilamida, son acrilamida y bisacrilamida. Y para que esos compuestos se unan, es necesario que se polimericen, es decir, que cambien o modifiquen su estructura tridimensional que me permita la unión. Y la unión se va a dar por agentes formadores de enlaces cruzados como lo son la tetrametilendiamina, que en el video lo vieron como reactivo TEMED, y el persulfato de amonio. Cuando se mezclan así, y aquí lo tenemos por separado, la acrilamida con la bisacrilamida, y al ponerlo en contacto con estos dos agentes formadores de enlaces cruzados, se va a formar como este híbrido, ¿verdad? Que ya nos da un gel mucho más estable, un gel que se puede utilizar fácilmente en lo que es la electroforesis. La porosidad de este gel, porque depende de la unión de ambos componentes de la acrilamida y bisacrilamida, depende de las proporciones relativas de acrilamida y bisacrilamida. El tamaño del poro va a ser menor cuanto más bisacrilamida posee. Y en este caso, ese tipo de gel, el que tenga poro pequeño, se va a utilizar para separar proteínas de gran tamaño. Para separar proteínas de gran tamaño, el porcentaje de acrilamida y bisacrilamida también va a determinar el rango de separación del gel. O sea que dependiendo de lo que queramos separar, si son ácidos nucleicos, si es una proteína monomérica o polimérica, si es una cadena, etcétera, así va a ser el porcentaje de los componentes que tiene que darse, ¿verdad? Y los geles se van a denominar también en porcentaje, en función del porcentaje de bisacrilamida, de acrilamida y bisacrilamida que contienen. Ya que nosotros podemos oír mencionar por ahí que el gel de poliacrilamida es al 30% y ahí me está diciendo que tiene 30% de acrilamida y el resto es bisacrilamida. En un rango del 5 al 15% de acrilamida van a separar muy bien lo que son las proteínas. Eso es muy importante también. ¿Y qué ventajas me presenta? Bueno, aquí presenta un gran poder de separación basado en el tamaño de la molécula. La porosidad es controlable. Ya vimos nosotros que dependiendo de lo que nosotros queramos separar, así lo podemos preparar. La elasticidad también es adecuada. Si ustedes se fijaron en el video y se van a fijar también en el video nuevamente, ahí se puede manejar muy bien y difícilmente se va a romper. Es transparente, lo cual
permite una adecuada densitometría también de esta reacción y tiene una compatibilidad muy amplia con bastante de las moléculas a separar. Y es muy estable como componente químico a un amplio rango de pH, de temperatura y de fuerza iónica. Y aquí estamos viendo nosotros en el extremo superior derecho una tira que se separó del gel total, ¿verdad? De biacrilamida, que está separando proteínas de acuerdo a los kilodaltons, es decir, de acuerdo al peso molecular que tiene. Que las más pequeñas son las que más van a migrar y las más grandes son las que van a quedar retenidas casi al inicio de la tira. Y es por eso que se dice que se separa en base a tamaño o peso molecular. La principal desventaja que tiene, y esa es la razón por la cual costaría que en condiciones como las que tenemos en el departamento se manejara, es que como monómero la acrilamida como tal, así separadita, es neurotóxica. Es neurotóxica. Incluso al simple contacto o inhalación y por contactos prolongados puede tener efecto neurotóxico muy evidente. Y por esa razón es que se tiene que polimerizar, se tiene que unir con la bisacrilamida para bajar ese efecto. No es que se quite totalmente, se tiene que bajar para poderlo manipular así como ven ustedes en los videos. Y esa es la principal desventaja, porque de ahí este gel de poliacrilamida es el mejor para hacer lo que es electroforesis. Van a encontrar ustedes también en algunos libros que existe una técnica llamada PAGE o PAGE, como nosotros diríamos, pero eso no son nada más que las siglas en inglés de una electroforesis en gel de poliacrilamida. Si encuentran como técnica PAGE, se están refiriendo a una electroforesis que utiliza poliacrilamida como medio de soporte para la corrida electroforética. Y es usada para caracterizar mezclas complejas de proteínas, ya que vimos nosotros que tiene un amplio rango de separación por tamaño. Y es un método muy conveniente, es rápido y económico a nivel de muestra también, ya que detecta microgramos de muestra muy importante. Y generalmente, la electroforesis en gel de poliacrilamida, como ya vimos y ya explicamos anteriormente, es una electroforesis discontinua, ya que se tienen que preparar dos tipos de geles que me van a formar la matriz donde yo voy a correr lo que es la electroforesis. Un gel compactador, que es donde se concentran las proteínas a separar, y un gel separador, que es donde se va a separar cada una de esas proteínas de acuerdo a su tamaño. Y ahí vemos nosotros que la electroforesis continua es un gel que tiene la misma concentración y que se emplea básicamente para la separación de aminoácidos. Pero la variante que nosotros vamos a ver y que está en el video es una electroforesis discontinua. También van a encontrar ustedes en algunos libros que hay una técnica llamada SDS-PAGE, que no es nada más que una electroforesis en gel de poliacrilamida que lleva un reactivo llamado SDS. Las proteínas, al mezclarla con SDS, se desnaturalizan a 100 grados centígrados. Y el SDS es el sulfato de dodecilo sódico. Y es muy importante para el proceso de desnaturalización, y una desnaturalización, por decirlo así, controlada. No es una simple proteólisis o destrucción de proteínas, sino que es una desnaturalización controlada. Luego de desnaturalizarlo con SDS en mi muestra y al haberlo colocado a 100 grados centígrados, se aplica la electroforesis en poliacrilamida, y aquí estamos armando, por lo tanto, lo que es la SDS-PAGE. Las proteínas van a migrar con base en las moléculas de SDS unidas a ellas, y eso va a depender del tamaño de la proteína total. O sea que el SDS, el sulfato de dodecilo sódico, como ya vamos a ver más adelante, se acopla a la molécula de proteína, y esto facilita la migración electroforética. La separación en este tipo de técnica, recalcando nuevamente, las proteínas se van a separar acorde al peso molecular. La gran mayoría de las proteínas son solubles en el sulfato de dodecilo sódico, y por esa razón es que se pueden unir o acoplar a dicha molécula. También en este caso, por el proceso físico de desnaturalización que se lleva a cabo como primer paso, a esta electroforesis también se le llama electroforesis desnaturalizante. Electroforesis desnaturalizante y SDS-PAGE es lo mismo.
Las muestras se desnaturalizan por calor en presencia de agentes desnaturalizantes, como ya hemos visto. Pero además del SDS, se utilizan otros reactantes como el beta-mercaptoetanol, que destruye los puentes disulfuro que permiten la unión de las moléculas proteicas. El beta-mercaptoetanol destruye los puentes disulfuro. El SDS, además de desnaturalizar, va a recubrir la proteína y se van a separar esas proteínas como cadenas polipeptídicas aisladas. Y también, ¿verdad? También, además de agregarle SDS, que está ahí en la función, el beta-mercaptoetanol, que tiene una función muy importante, se le adiciona, como vieron ustedes en el video, perdón, se le adiciona azul de bromofenol, que es un colorante con carga negativa que se va a unir también a las proteínas y al SDS y va a marcar el frente de la electroforesis. Va a marcar el frente de la electroforesis. Y aquí está lo que ocurre. Tenemos la muestra, la colocamos a 100 grados centígrados, le adicionamos lo que es el beta-mercaptoetanol. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a romper estos enlaces disulfuros, haciendo que la molécula proteica sea una molécula lineal, no sea ya una molécula tridimensional, sino que se forme una molécula lineal, ya que las cadenas polipeptídicas se separan. Luego viene el SDS y se une o se acopla a la molécula proteica, ¿verdad? Se acopla a la molécula proteica y si ustedes se ven, fijan, la molécula también está de azul porque ya está marcada con azul de bromofenol. Todos los complejos SDS proteína van a tener carga negativa y por lo tanto van a migrar en el mismo sentido, es decir, hacia el polo positivo. Si su densidad de carga de este complejo en esa forma es muy elevada, por lo que tanto la velocidad de migración también lo va a hacer. Y por lo tanto, este tipo de electroforesis es mucho más rápida que la realizada en el acetato de celulosa. La separación va a depender principalmente de un parámetro físico-químico como lo es la masa molecular, es decir, el peso, el cual se puede calcular. Y algo también muy importante es que los complejos SDS proteínas que se separan durante la corrida electroforética se pueden teñir fácilmente. Pero si se fijan, esta técnica empieza desde la muestra, por lo tanto, la preparación de la muestra con el beta-mercaptoetanol, con el SDS y colocarlo a 100 grados centígrados es quizás la de máxima importancia durante todo el proceso, para que todo lo que vimos anteriormente, la separación y la tinción, se pueda cumplir y lleve a cabo efectivamente. O sea que desde el primer paso es muy importante. Si no agregamos el beta-mercaptoetanol, si no agregamos el SDS, si no controlamos que la temperatura se mantenga continua a 100 grados centígrados, el resultado final no va a ser el adecuado. Y aquí tenemos también esto. Generalmente en el gel, en la placa del gel de poliacrilamida, y ustedes lo vieron en el video, en el primer pozo se tiene que colocar una muestra conocida, una muestra cuyo parámetro de peso molecular ya sean conocidos, y es lo que estamos viendo acá. Aquí tenemos que la niosina pesa 200.000 kilodalton, la beta-galactosidasa 116.250, la lisozima 14.400, por ejemplo. Y en el pozo 2 hemos colocado la muestra, y la muestra, fíjense bien, se coloca entre ovoalbúmina y la carbónico y anhidrasa. Y como es suero, en el suero generalmente lo que abunda es la albúmina. Todo esto podría siendo como lo que es una albúmina, que es la proteína desconocida, y así por un parámetro comparativo por peso molecular se puede identificar. Y aquí tenemos una que está como una autorradiografía, donde tenemos siempre en la primera línea lo que es una muestra con bandas conocidas, y vemos después las muestras problemas, que son las muestras de los pacientes, y vemos diferencias con respecto a la muestra conocida, o la muestra patrón, como dice el esquema que tenemos a mano derecha. Y aquí tenemos lo que se necesita, y eso es lo que tienen ustedes en el video, ¿verdad? Que tenemos los cristales, tenemos los espaciadores que me permiten establecer
una distancia entre en un cristal y otro cristal para donde se va a crear un espacio y es donde se va a vertir lo que es el gel. Tenemos el peine, etcétera, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver nuevamente en lo que es el video. Y aquí tenemos nuevamente los vidrios separadores que están con relitas de teflón que dicen que van a determinar el grosor del gel. El peine cuya función es abrir los pozos de la muestra, bloques de plástico para separar los vidrios, etcétera. Estos son todos los componentes que tiene para armar lo que es mi dispositivo de electroforesis. Y aquí estamos viendo nosotros que si la electroforesis es con gel de poliacrilamida, la cubeta tiene que ser vertical, ¿verdad? Tiene que ser vertical. Y aquí tenemos nuevamente la misma, ¿verdad? Y las aplicaciones más comunes que tiene esta técnica son análisis de grado de pureza de una proteína, determinar el peso molecular de la proteína y así identificarla, verificar la concentración de las proteínas, detectar la proteólisis, que no es nada más que una degradación de las proteínas y que es una actividad del metabolismo celular y que a veces es necesario medirlo para verificar si no hay una disminución o una anomalía en la proteólisis normal. También con esta técnica se me permite identificar las proteínas inmunoprecipitadas y se pueden separar las proteínas que se pueden marcar con isótopos radiactivos. Una vez realizada la electroforesis, es necesario, como vieron en el video, realizar un tratamiento post-electroforesis. Con este tratamiento post-electroforesis lo que perseguimos es detectar y analizar los resultados. Primero se tiene que tratar el soporte. Y es lo que ustedes van a ver en una parte del video. Se tienen que fijar las proteínas en el medio de soporte y la fijación se lleva a cabo por un proceso de precipitación. Y la precipitación de las proteínas para que éstas queden adheridas en el medio del soporte y no se desprendan durante todo el tratamiento que se le va a dar posterior, la precipitación se lleva a cabo con ácidos, principalmente el ácido acético o el ácido tricloroacético. También el gel se puede deshidratar y la deshidratación se puede llevar a cabo con metanol, ¿verdad? Y luego se puede proceder a realizar lo que es la tinción. Tinción no específica, como que me puede teñir proteínas como con el azul de Comacin, ¿verdad? O el amido black o el rojo ponceado que hablamos con de la tira del acetato de celulosa, ¿verdad? O pueden hacerse tinciones específicas con anticuerpos. Y el análisis de banda se puede realizar cuantificando las proteínas en un densitómetro. Y eso es muy importante también. Esta es una forma de cómo se puede realizar el tratamiento post-electroforesis, pero hay otras formas como la que vemos en el video. Y vamos a ver el video y presten atención porque, como les digo, del video, no sé si ya lo vieron todos, ¿verdad? Pero del video voy a sacar algunas preguntas. Y procedo entonces, que son como 10 minutos y es necesario que estemos atentos para entender después algo que les voy a mencionar también más adelante. En este video tutorial os mostraremos cómo realizar una electroforesis discontinua en geles de poliacrilamida bisacrilamida en presencia de SDS, según el método de la EMI. En primer lugar, el cristal superior se sitúa sobre el separador y ambos se fijan con el soporte. De esta forma, queda un espacio entre ambos de unos 0,75 milímetros. Al tratarse de una electroforesis discontinua, primero preparamos el gel separador. Añadimos agua destilada. El tampón del gel separador con un pH de 8,8. La mezcla de acrilamida bisacrilamida al 30%. Y el SDS, que nos permite dotar a las proteínas de una relación carga-masa constante. La polimerización del gel se inicia añadiendo persulfato amónico, un generador de radicales libres.
Y por último, el reactivo de Temer, que completa la polimerización. La mezcla debe agitarse bien para una completa homogeneización. Una vez homogénea, se añade al espacio que queda entre los cristales. La mezcla debe ocupar aproximadamente una tercera parte del volumen total. En la parte superior se añade una fina capa de agua, con el fin de evitar el contacto de la mezcla con el aire, favoreciendo así su polimerización. Al poco tiempo, nuestra mezcla de gel separador habrá polimerizado completamente. En este momento podemos retirar el agua que nos ayudó a aislar el gel de las condiciones oxidativas del aire. El gel separador está listo. A continuación preparamos el gel concentrador, de la misma forma que previamente preparamos el gel separador. Las proporciones de los componentes cambian para generar un tamaño de poro mayor. El pH también se reduce a 6,8. El gel concentrador se sitúa en la parte superior y su función es la de concentrar las proteínas antes de su separación. Finalmente colocamos el peine. Esta pequeña pieza de plástico nos permite dar forma a los pocillos donde cargaremos las muestras. De esta forma, el sistema discontinuo está terminado, con el gel concentrador en la parte superior y el separador en la parte inferior. El gel se sitúa en una serie de soportes que nos permiten fijarlo a la cubeta de electroforesis. El soporte central contiene los electrodos que nos permitirán suministrar corriente eléctrica al sistema, una vez en contacto con el tampón de electroforesis. Una vez en la cubeta, se añade el tampón de electroforesis de tal forma que cubra la totalidad del gel. El peine se retira para acceder a los pocillos y cargar las muestras. Esta pieza amarilla es una guía que nos permite identificar, sobre todo en la parte superior, la posición de los pocillos. Con la posición de los pocillos podemos cargar nuestras muestras en el lugar indicado. Las muestras deben ser preparadas en presencia del llamado tampón de carga. Este tampón contiene, entre otras cosas, glicerol, que permite aumentar la densidad de la muestra y que ésta se deposite en el fondo del pocillo inundado. Además, contiene un colorante, el azul de bromofenol, que nos indicará la posición de las muestras durante la electroforesis.
vez cargadas las muestras, retiramos la guía y conectamos los electrodos a una fuente eléctrica. Seleccionamos el voltaje adecuado e iniciamos la electroforesis. El campo eléctrico generado por la fuente de corriente hace migrar las proteínas, cargadas negativamente gracias al SDS, desde la parte superior a la inferior del gel, produciéndose en este trayecto su separación por tamaño. Una vez terminada la migración, apagamos la fuente de corriente y retiramos el tubo de electroforesis que cubre el gel en la cubeta. A continuación, retiramos el gel de los soportes de fijación a la cubeta de electroforesis. Lavamos el gel con abundante agua para retirar los restos de tampón que podrían interferir en el proceso de tinción. Ayudándonos de una cuña, separamos los dos cristales para acceder al gel situado en su interior. Lavamos nuevamente con agua para retirar cualquier resto de tampón. Retiramos cuidadosamente el gel del cristal, evitando que éste se rompa en el proceso. Añadimos el gel a un recipiente con solución de tinción suficiente para cubrirlo en su totalidad. Esta solución contiene azul de cumase, un reactivo capaz de teñir las proteínas de forma específica. El gel debe incubarse en esta disolución en tiempo suficiente para que tenga lugar la tinción. Normalmente, bajo tinción, basta con unas horas para completarla. Una vez completada la tinción, retiramos la solución colorante con cuidado de no perder el gel en el proceso. El gel debe verse completamente azul en este momento. Lavamos con agua abundante y varias veces, para retirar toda la solución de tinción no fijada en el gel. Los lavados con agua no eliminan el color azul fijado en el interior del gel. Por esta razón es necesario incubar el gel en una segunda disolución, la disolución de colorante. Esta disolución elimina el colorante que no se ha unido de forma específica a las proteínas separadas en la electroforesis. Después de incubar el gel varias veces con la solución de colorante, podemos empezar a distinguir las bandas correspondientes a las proteínas separadas de la electroforesis. La migración de las proteínas en el interior del gel es inversamente proporcional a su tamaño. A menor tamaño, mayor migración, es decir, más cerca de la parte inferior del gel. Con ayuda de patrones de peso molecular, podemos identificar las proteínas presentes en nuestras muestras. Bueno, si usted ¿lograron escuchar bien el video? No, Sí, licenciada. solamente en una parte, tal vez después nos aclara qué es lo que contenía el colorante. Ahí no le escuché como cortado. Bueno. Se oyó perfectamente. ¿Cómo dice?
se oyó perfectamente. Ah, bueno. No, y como les digo, en la Google Classroom les subí el video para que de ahí lo puedan ver también, ¿verdad? Ahí está, o aquí en esta diapositiva, abajo en rojo, está la dirección del video por si lo quieren ver también, porque, como les repito, de ahí les voy a hacer algunas preguntas. Lo que yo les expliqué anteriormente es una electroforesis SDC page desnaturalizante. Si ustedes se fijan ahí, se utiliza el beta-mercaptoptanol, etcétera, etcétera, y se emplea diferente. Esa es una técnica. Aquí en el video al inicio les explicaron que era con base a un método específico, que ahí el nombre, si no lo entiendo muy bien, pero voy a consultar y se lo voy a mandar. Pero es otra forma de realizar, y si ustedes se fijan, es una técnica relativamente larga, ¿verdad? Sí, que realizar, y por esa razón es que muchas veces los resultados en la biología molecular de separación de proteínas y todo eso son muy tardados, no se pueden dar el mismo día cuando emplean lo que es técnicas que pueden llevar lo que es electroforesis. Pero si se fijan ustedes, el pH es totalmente diferente en el gel separador y en el gel concentrador. También la concentración del gel de acrilamida, virgiacrilamida, que es muy importante. Incluso hasta el espesor del agar era importante, ¿verdad? Y les mencionaron ustedes que la muestra llevaba incluida también lo que era glicerol y azul de bromofenol, que tienen su función también en particular. Le prestan atención a todos esos detalles porque si los mencionan es por algo también. Bien, voy a pasar la presentación. Espérenme que no sé qué le pasa a mi computadora ahorita. Va. Bien, entonces ya vimos de que se puede realizar de varias formas, siempre lo que es la electroforesis y con SDS page, incluso el análisis de resultados. Para eso el laboratorio depende de las finalidades, etcétera. Aquí tenemos que como método de detección y cuantificación se pueden utilizar varios. El que les menciona el video es como un método comparativo con muestras patrón por peso molecular, que es lo que les había mencionado yo ya. Pero también se puede realizar lo que son la detección y cuantificación por espectrofotometría, que una vez separadas, realizada lo que es la electroforesis, se pueden cortar por separado las bandas obtenidas y depositar cada una de ellas en un tubo de ensayo, añadiendo después un disolvente para disolver lo que es el agar. Y una vez disuelta lo que es esa banda que iba en esa tira separada, se puede medir la absorbancia en un espectrofotómetro. También se puede realizar la detección por fotodensitometría. Aquí en este caso lo que se tiene que hacer es transparentar el medio de soporte utilizando soluciones aclarantes y luego meter el medio de soporte así separado en tiras en un fotodensímetro. Se puede realizar también la detección con fluorescencia, pero aquí es marcando lo que es con fluorocromos mi muestra, agregándole ya a la muestra lo que es el fluorocromo, y estas se pueden ir detectando, así como están viendo en el esquema acá, la separación de bandas. Los fluorocromos utilizados son el bromuro de etidio, que hasta cierto punto fue el primero en utilizarse, pero el bromuro de etidio tiene la desventaja de que es altamente tóxico. Incluso se ha mencionado que aquellas personas que trabajaron en sus inicios con bromuro de etidio por exposición prolongada padecieron ciertos tipos de cáncer. Por esa razón es que se han logrado obtener otros fluorocromos como el llamado Hell-Red, que obtiene separaciones o bandas de separación de una tonalidad roja, o el Hell-Green, que también son muy utilizados en lo que es la tinción de bandas proteicas. Me averiguan, por favor, y ya dejándole yo tarea, me averiguan, por favor, de dónde se obtiene el Hell Red y el Hell Green, por favor. Eso lo pueden encontrar en Wikipedia, yo de ahí lo leí también, pero vayan a buscarlo ustedes.
También se pueden realizar la detección por métodos radiológicos, pero aquí se utilizan isótopos radiactivos para marcar las moléculas y así detectarlas. Y la electroforesis se va a medir por la emisión de radioactividad de esos isótopos, y eso se hace por medio de un proceso denominado autorradiografía, fotografiando la banda, y vamos a ver por ahí, fotografiando el gel en una cámara especial. Y se puede utilizar también métodos enzimáticos similares a los empleados en otras técnicas que utilizan enzimas. Y aquí una de las enzimas empleadas para marcar proteínas perdón, es la fosfatasa alcalina, ¿verdad? La fosfatasa alcalina es muy utilizada en este caso. Y si se fijan, esos son diferentes métodos. El primero, el más fácil, es utilizando un método comparativo, teniendo una muestra patrón, una muestra normal, y comparándolo con los resultados, y así se puede sacar o extrapolar lo que son los resultados. Pero se puede hacer uso de todos estos métodos adicionales también. Hay tinciones, ahí les mencionaron tinciones específicas de proteína, como era con el azul de comasí, pero también hay otras tinciones. Y aquí solo les menciono, les dejo estas para que vean ustedes que existen otras tinciones que se pueden emplear, como por ejemplo el amido black o el negro de almidón, que es una tinción general que se tiene que fijar antes la muestra para mejorar la detección. El azul zinc, que es para proteínas, el sileno cianina brillante G, que es apropiado para densitometría, el verde lisamina, que es una tinción general también para proteínas, etcétera, para que vean ustedes que se puede echar mano de diversos tipos de colorantes. Y aquí está, una vez finalizada lo que es la electroforesis en la cubeta, vean ustedes que hay una buena resolución en la separación de las bandas, y aquí para saber qué es, se tiene que utilizar un patrón comparativo, pero ya para saber específicamente se puede hacer uso de métodos específicos como la espectrofotometría, por ejemplo. Y por último, porque también hay esta técnica, la Western blot, que el uso se utiliza para determinar la cantidad relativa y el peso molecular de una proteína en una mezcla de proteínas, y ustedes ya habrán escuchado hablar el Western blot. ¿En dónde utilizan el Western blot? Aquí en nuestro país. ¿Para qué no enfermedad? Son para pruebas de VIH. Ajá. Es para prueba de VIH. El Western blot aquí en nuestro país, o Western blotting, como lo pueden encontrar en algunos libros, es la prueba confirmativa de VIH. Las otras pruebas que se emplean antes, como la inmunocromatografía, las técnicas de ELISA y otras adicionales, se pueden considerar como pruebas de tamizaje o pruebas que son necesarias, que si salen reactivas o positivas, es necesario confirmarlas con un Western blot. Y vamos a ver por qué. Esta técnica Western blot se utiliza para detectar tanto antígenos como anticuerpos y comprende 3 fases o 3 etapas. En primer lugar, la etapa de separación, que la separación de las proteínas se lleva a cabo por medio de una electroforesis, que puede ser en acetato de celulosa, como ya vamos a ver más adelante, o en gel de poliacrilamida. La segunda fase del Western blot es la transferencia, llamada también blotting, ¿verdad? Y la tercera fase es la detección de las proteínas separadas, que se puede hacer con isótopos radiactivos, enzimas o fluorescencia. O sea que si yo les pregunto en orden cuáles son las fases de Western blot: separación, transferencia y detección. Esas son las 3 únicas fases. Pero fíjense bien que cada fase comprende una técnica de laboratorio en particular, y la vamos a mencionar así a grosso modo. La electroforesis, bueno, como ya vimos, se pueden separar las proteínas en gel de poliex, son ácidos nucleicos. Se puede utilizar el gel de agarosa principalmente. Le mencioné el acetato de celulosa, pero no, de agarosa. O se utiliza el gel de poliacrilamida si es para proteínas en general, o agarosa si es para ácidos nucleicos, principalmente para ADN. Y ya vimos nosotros los pasos generales de cada una de esas técnicas, así que no vamos a entrar en detalle. La segunda es la transferencia o blotting.
Una vez separadas las proteínas en esas matrices, nuevos medios de soporte, se van a transferir esas bandas separadas desde el gel hacia una membrana de nitrocelulosa, que es lo que está señalado aquí en celeste con esta flecha celeste. Ahí está el gel. Se puede utilizar como matriz el carbón activado, o se puede utilizar también membrana de nylon, más utilizada en la membrana de nitrocelulosa. Esa membrana de nitrocelulosa se coloca en una bandeja, en el fondo se coloca una solución buffer, luego se coloca lo que es una esponja, se coloca el gel que va en tira y se coloca la membrana de nitrocelulosa, y encima de todo esto se coloca una gruesa capa de papel absorbente, ¿verdad? Y esa transferencia o blotting, ¿verdad? Blotting es como que fuera blot o mancha, ¿verdad? La transferencia de esa mancha, de esa banda que ya separé yo en ese gel, en ese medio de soporte, se puede realizar también por diversos métodos o diversas técnicas. La transferencia se puede realizar por una simple difusión, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo aquí, que en este esquema, que solo se pone en contacto el gel con la membrana de nitrocelulosa, y con todo lo demás, el buffer, la esponja y el papel absorbente, por una simple difusión, las bandas se van a pasar hacia la membrana de nitrocelulosa, como que se estuviera haciendo un pase, obteniendo una copia prácticamente, ¿verdad? Esa es la forma más fácil y la más barata. También se puede utilizar un vacío de succión, un método de vacío, utilizando una bomba de succión. Aquí se coloca todo este dispositivo ya previamente armado como en el esquema anterior, es decir, como en este, ¿verdad? Esto se coloca y se conecta a lo que es una cubeta, y por medio de fuerzas negativas de succión, como que se está pasando de gel hacia la membrana de nitrocelulosa la proteína. Y el que está ganando más adeptos últimamente es la transferencia por la acción de un campo eléctrico, llamado también electrotransferencia. Y ese se coloca, por decirlo así, dos membranas, se coloca la membrana formando como lo que es un sándwich sobre una material de PVDF, una membrana de PVDF, que es como un material plástico. Sobre esa tapadera básicamente se coloca papel filtro, luego lo que es la membrana de nitrocelulosa, el gel donde se corrió la electrotransferencia, y luego otro papel filtro, y por último otra tapadera de PVDF. En el manual, en la práctica donde vimos nosotros, donde está lo que es las micropipetas, ahí van a ver ustedes qué es el PVDF, ¿verdad? Se coloca en tapaderas que están conectadas con los electrodos, tanto el cátodo como el ánodo, se conecta, todo forma como lo que es un sándwich bien apretado, se coloca la electricidad, y por electricidad se transfieren las proteínas. Las proteínas van a emigrar hacia el polo positivo, hacia el polo positivo, y así van a quedar traspasadas o van a pasar las proteínas a mi membrana de nitrocelulosa. Y luego de hacer la transferencia o el blotting, viene la detección. La detección se puede hacer por autorradiografía. En este caso, se pueden añadir anticuerpos radiactivos contra una proteína o contra una sonda radiactiva de ácidos nucleicos con una secuencia conocida, ¿verdad? Se hace lo que es la transferencia, ¿verdad? Tenemos acá, ya corrimos lo que es la electroforesis en la primera, ¿verdad? Agregamos lo que es los isótopos radiactivos, los anticuerpos marcados con isótopos radiactivos, y estos isótopos radiactivos, que son específicos para una proteína en particular, se van a venir a unir a la proteína para la cual fueron formadas. Fíjense bien a cuáles se vienen a unir. Todas las demás quedan separadas. Y luego, como esto va a emitir radiación, se tiene que meter en una cámara fotográfica especial para realizar un revelado. Así como, bueno, no, ustedes ya no son de esa época en las cuales para la fotografía se tomaban con un rollo fotográfico, y en el rollo fotográfico quedaba el negativo, y así básicamente es lo que queda aquí. Estas tres manchitas sobresalen sobre un fondo oscuro, ¿verdad? Y esto se puede realizar también con enzimas,
Es decir, el anticuerpo puede ser marcado con una enzima o puede ser marcado con un fluorocromo. Si es con enzima, la proteína va a ser detectada por un cambio de color. Solo van a quedar marcadas aquellas proteínas para las cuales se formaron los anticuerpos. Y si es con un fluorocromo, en una lámpara, con una lámpara de luz ultravioleta, se pueden detectar aquellas zonas o aquellas bandas que florezcan, que es donde para lo cual habían anticuerpos. Aquí tenemos una placa por autorradiografía, que es lo que les decía yo, que queda como un revelado y me están identificando ciertas bandas en específico. Y aquí está una banda de Western blot coloreadas con enzimas, ¿verdad? Y me están detectando cada una de las proteínas que conforman el virus del VIH. Aquí tenemos el control positivo que dice este es el control negativo y aquí está como patrón comparativo. Vean ustedes que marca proteínas de peso molecular, la GP160, que está aquí, la GP120, me marca la P68, la 55, la 41, 40, etcétera. Todas estas proteínas que vemos acá son del VIH. Y, por ejemplo, las muestras 3, 4 y 5 serían como muestras negativas, ¿verdad? Porque para decir que es VIH, tiene que detectarme la GP160, la 120, la GP41, la 55 y la 40 principalmente. Me tiene que detectar por lo menos 3. Y aquí en estas, por lo menos solo se detectó la P24, que puede estar en otro virus, también aquí. Pero ya las muestras 8, 9 y 10 ya se podrían considerar como Western blot reactivo, porque me detectó glucoproteínas pertenecientes al VIH. Se pueden hacer, como les digo, usar sondas marcadas con enzimas, o se puede marcar también con fluorocromos, como el bromuro de etidio, y se utiliza bromuro de etidio principalmente para el ADN, ¿verdad? Y para el ARN se puede utilizar azul de metileno o también bromuro de etidio, pero ya les dije yo, el bromuro de etidio, la desventaja que tiene es cancerígeno y tóxico. Y también se pueden hacer la detección de esas bandas de densitometría, ¿verdad? A través de un Western blot se puede transparentar lo que es la membrana de nitrocelulosa, transparentarla, ¿verdad? Y así detectar las bandas de proteínas. No se utiliza el Western blot solo para el VIH. Se utiliza para otras enfermedades como por ejemplo la brucelosis, para enfermedades ocasionadas por priones también, ¿verdad? Etcétera. Pero aquí en nuestro medio principalmente el uso que tiene es como prueba confirmativa del VIH. No es el único uso que tiene. Bien. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes. Esta clase sí era más corta, ¿verdad? Pero preferí hacerlo así para tener este tiempo de hacer algunos si lo presenta. No sé si tienen dudas. Como les repito, yo he abierto por lo menos de mi parte espacio para poderles resolver cuando estén leyendo lo de esta clase.